Bueno, pues estamos ya en Facebook Live y pues sean todos bienvenidos. Voy a compartir con ustedes una presentación que hemos preparado. Algunos no la han visto. Es sobre una canción que se llama Frutos de Dios y posteriormente les voy a compartir también la canción. Espero que las puedan disfrutar. HT Music es un servicio que entrega a la familia divina y a la humanidad las canciones de Abba. Cánticos de amor, fe y esperanza, de liberación y de salvación. Cánticos que comunican la verdad vivificante que redime, sana y declara la realidad divina a cada persona dispuesta a abrir su corazón para recibir a Dios. Esta canción, Frutos de Dios, te es provista para que recibas y vivas la voluntad de Abba, hacerte partícipe de la naturaleza divina. Si nos lo permites, queremos compartirte la verdad que comunica esta canción en más detalle, para que al cantarla, porque este es el propósito de entregártela, que tú la cantes, estés consciente de lo que estás declarando en las palabras que ella expresa, y no sea un ejercicio estéril, sino de gran provecho para tu vida. ¿Qué expresa la canción Frutos de Dios? Frutos de Dios te es dada para ministrarte libertad de la naturaleza humana y para declarar la verdad de quién eres como nueva criatura en Dios. Eres parte íntegra de Jesús y alguien muy especial, la parte de Jesús donde se produce el fruto de Dios. Jesús vino a la tierra para manifestar a Dios, o sea, para ser aquí en la tierra todo lo que Dios es. Ante los ojos de los seres humanos que con Él convivieron, fue algo inédito y asombroso. Lo que nadie conocía de quién y cómo es Dios, Jesús lo puso en evidencia. Dios es amor, y en Jesús las personas vivieron el ser amadas. Personas que se veían sin ningún derecho o mérito para hacerlo. Personas como Zaqueo, el tirano que extorsionaba a sus semejantes, y como María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios que la atormentaban. También como la mujer samaritana, que vivía en el desprecio de su comunidad por el fracaso de 5 matrimonios y que ahora vivía en Amaciato. Y personas como el hombre gadareno, que estaba poseído por legiones de demonios, desquiciado, desnudo y causando daño a todo el que se cruzara en su camino. Todos estos indeseables, bajo las normas religiosas, vivieron la manifestación de la realidad de Dios. Dios vino a amarlos y al elegir recibirle, sus vidas fueron transformadas para siempre. Dios es paz. Jesús vino a manifestar la vivencia de paz divina frente a las tormentas, las críticas, persecuciones y finalmente la misma muerte. Pero más importante aún es que vino a darnos paz para que vivamos lo que Dios es, paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús declaró: yo soy la vida y he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esto quiere decir que Jesús vino para hacer posible y garantizar que tú vivas lo que Él es. La vida eterna consiste en 12 manifestaciones de la vida que Dios es: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad. Pero ¿cómo sucede esta maravillosa promesa?
En las palabras de Jesús registradas por el Espíritu Santo en Juan, capítulo 15, Jesús lo explica utilizando la ilustración de la vid. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es sobre la vivencia de estas maravillosas palabras de verdad que la canción Frutos de Dios te es entregada. Cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón para ser hecho hijo de Dios, viene a ser parte de Él mismo y como tal, participante de su misma vida, la vida divina. Esta participación ocurre de manera exclusiva en venir a ser pámpano en la vid, o sea, en ser la única parte de la planta en la que se gesta y produce el fruto, la manifestación de la razón de ser de esa especie. El pámpano es el racimo en el cual florece y fructifica la vid para entregar las deliciosas uvas que solo ella produce. De la misma manera, cada uno de nosotros venimos a ser parte de Jesús, para que lo que Él es se manifieste en nuestro ser y hacer. ¿Cómo es esto posible? Por el trabajo del Padre. Él es el labrador. Es el Padre quien nos integra a Jesús para darnos muerte a la existencia humana y hacernos resucitar juntamente con Él. Es el Padre quien nos da su naturaleza al engendrarnos como hijos. Cuando recibes la verdad que Jesús es, Abba te da su Espíritu Santo para que Él te lleve a la comprensión vivencial de lo que te ha sido dado. Solo Él puede hacerte comprender cómo opera la salvación tan grande que te ha sido provista por gracia. El producto del trabajo del Espíritu Santo es que vivas el cambio de naturalezas, que seas librado de la esclavitud que es la existencia humana y vengas a participar de lo que Dios es, siendo uno con Él. Jesús nos declara que la naturaleza de un ser es conocida por lo que su fruto manifiesta. El árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que la naturaleza humana no puede tener una conducta divina, ni la naturaleza divina puede tener una conducta humana. Mira lo que Dios declara al respecto de las dos naturalezas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya se los he dicho antes, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la conducta o fruto de la naturaleza humana. Es con esto que cada ser humano lucha y lo que vemos manifestado en su existencia diaria. Jesús vino a darnos libertad de la esclavitud que esta naturaleza impone para darnos participación en la conducta divina. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto es la evidencia que no puede ser falsificada. Esta evidencia es la que Dios promete producir en tu vida como su hijo o hija. Y al cantar esta canción puedes entonces confesar este tesoro de verdad como tu realidad y tu vivencia en fe. Si le tomas la palabra a Dios, podrás creerle activamente y Él hará realidad su fruto en tu vivencia cotidiana, como evidencia de que te ha hecho nacer de nuevo, nacer de Él mismo. Vive la confesión de verdad que te es entregada en esta canción divina. No temas confesar a tu Padre fiel y poderoso para hacer realidad en tu vida su fruto en abundancia. Pues ahora permítanme compartirles la canción. Creo que tenemos ¿Seré yo? No sé si ¿Seré escucha bien? ¿O no se escucha bien? Es que sí, tengo problemas para poder compartirlo. Voy a intentar de nuevo. Creo que tenemos problemas por aquí. Permítanme intentar de nuevo otra vez. Solo el Espíritu Santo de Dios me pudo hacer comprender cómo opera la salvación de Cristo en mi corazón. Por más que lo intente, jamás lograré mi naturaleza cambiar, pues solo Él puede arrancar las raíces de maldad y quitar para siempre de mí esa vieja humanidad. Una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y así nacer de nuevo para ser uno con Dios, permaneciendo en la vid, llevando frutos, frutos eternos. Soy un pámpano en Jesucristo que lleva frutos, frutos de Dios. No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca, porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas como yo soy. Te amo, Jesús. El resultado de Dios en mi ser es una nueva creación que manifiesta la luz de su amor. Soy la evidencia de Dios, por su palabra me hizo renacer como hermano de Jesús.
falsificar el fruto de Dios con una actuación. El espíritu de adopción garantiza mi transformación. Tengo una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y así nacer de nuevo para ser uno con Dios, permaneciendo en la vid, llevando frutos, frutos eternos. Soy un pámpano en Jesucristo que lleva frutos, frutos de Dios, permaneciendo en la vid, llevando frutos, frutos eternos. Soy un pámpano en Jesucristo que lleva frutos, frutos de Dios, frutos de Dios. Fíjate que con lo que inició la explicación del video, pues creo que nos habló bastante, ¿no? Y pues a mí me gustaría compartirles de esta semana, oye, qué complicado es para el humano poder vivir esto que Dios nos está ofreciendo. Porque escuchaba que decía que la carne es disensión, división, discordia. Entonces, ay, qué fuerte, qué difícil. Yo podría pensar, ya estoy en el espíritu, pero de repente Dios me muestra que no, porque cómo puede una situación hacer que mi estómago se revuelva y hasta que mi corazón se acelere por un sentimiento que sé que no es correcto, que que ese sentimiento no viene de Dios, es de la carne. Entonces, Dios me sigue invitando a escoger. En esta semana, la verdad que Dios estuvo hablando mucho conmigo con respecto a tomar una decisión. Mientras iba caminando, Dios me decía, dentro de mí me decía, escoge la vida, escoge la vida. Y así ha estado hablándome mucho en que vivir la vida de Él es una elección. Entonces me decía, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo te recomiendo que escojas la vida, pero a final de cuentas es una elección y es una decisión. Después me decía que Él escribe en las tablas de nuestro corazón su ley para que ya nadie nos tenga que enseñar, sino que Él mismo lo está poniendo en el corazón para que pueda vivir la vida que Él me ofrece. Y que cerca de nosotros no es algo difícil, no dice, yo no te voy a poner algo difícil, esto está fácil, está cerca de ti, está en tu corazón y está en tu boca. Yo lo escribo en tu corazón. Entonces creo que lo único que me está enseñando ahora es eso, a elegir. Luego escuché una canción muy padre porque dice la canción, Dios, yo nací para llamarte Dios, para llamarte Padre, para estar a tu lado. Yo fui escogida desde el vientre, yo fui escogida por ti. Pero viviendo en esta vida todos los días vienen
viene el pecado y me llama, vienen circunstancias y me llaman, pero yo te elijo a ti, yo elijo vivirte a ti. Entonces toda la semana me estuvo hablando Dios de tomar la elección correcta y elegir vivirlo a Él. Vivir esto que ahorita también la canción nos estaba enseñando. Vive el fruto, o sea, vive lo que Dios es. Y recordaba la sesión de la semana pasada contigo, Juan, que la imagen esa, de donde está la mujer con los brazos abiertos y todo el fruto, o sea, todo lo que Dios es disponible para esta mujer, que era la imagen de una mujer, y lo tomo como para mí, o sea, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, o sea, todo Dios dándose a ti. Lo único que yo tengo que hacer es elegirlo, elegir vivirlo a Él, elegir en lugar de odiar el amor que Dios me dio, en lugar de este sentimiento que les digo que me revolvió la panza, y eso fue hoy, y me puse triste porque dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo quiero. Entonces los pensamientos me empiezan a decir, viste, sigues sintiendo como normal, como un hombre, como un ser humano ahí todo carnal. Y entonces elijo decir, Padre, todavía en esa área, ámame, recibo tu amor, transfórmame aquí, porque tú dices que mi vida está en tus manos y lo único que yo tengo que hacer es elegir esa vida que tú tienes para mí. Yo quiero vivir esa vida en abundancia, esa vida de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de mansedumbre. Esa vida que tú tienes para mí es la que yo quiero vivir y te permito que lo hagas. Así que sigue obrando en mi vida, no me voy a dejar que mis pensamientos o un sentimiento me haga ir atrás, sino no. Señor, en esta área que ya te diste cuenta que ahí brincó todavía mi carne, trabaja ahí, Padre, y ámame más. Creo que eso fue mi experiencia de esta semana y con esta canción y la explicación de lo que iba a ser la canción, pues ya todo se compaginó y todo lo pude comprender mejor y entender que Dios ya está, Dios ya me salvó, Dios ya está dentro de mí y Él se va a encargar de que todo lo que salga de mí, todo el fruto sea la vida que Él tiene. Entonces, pues ese es mi testimonio de lo que he vivido esta semana y pues gracias, Juan Pablo. Gracias, Gina. La verdad que muy precisas las palabras que Dios te dio para este asunto. Y precisamente ahorita estaba en lo que acabas de decir, ¿no? En la lección que tenemos y me estaban fallando todo este asunto de la cuestión técnica y tengo los niños y tengo toda la situación aquí. Entonces hay una elección, ¿no? Y de repente estoy así, ¿no? Como que, y Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, todo está en control, todo está bien, pero, y por acá peleando las cosas, no, pues tienes que arreglar esto, tienes que callar a los niños, tienes que hacer, y está la tentación, ¿no? A vivir esto pues fuera de lo que Él nos ofrece, ¿no? Entonces, pues la elección es sencilla, ¿no? Elige recibir vida, ¿no? Y porque uno quiere demostrar, quiere aparentar, está esa tentación que es humana, ¿no? Y que no es algo que Dios está produciendo, ¿no? Entonces Dios no quiere que vivamos así, ¿no? Y son elecciones, son dos sencillas elecciones, vida o muerte, y están presentes todo el tiempo. Bienvenido, Cristóbal. Creo que había una participación más, pero no sé si le damos oportunidad. Yo quería decir algo muy cortito, para no robar tiempo y que Cristóbal ya está, pero bueno, quiero seguir dando mi testimonio de cómo el poder de Dios se está manifestando y está llegando a mi familia, de cosas imposibles que uno podría creer. Por lo menos yo no voy a hablar en sí de la persona de mi pareja, pero Dios está haciendo de fuente a través de de las personas que Dios pone y en los cambios que se están produciendo en mi familia,
sea, desde mí que yo llegué a humanidad, la verdad que son increíbles y hoy puedo decir que el poder de Dios es inmenso y que no hay nada que Él no pueda transformar. Y eso lo estoy viviendo y lo quiero decir porque yo entré acá con mucha angustia y mucha desesperación y hoy he sido transformada y voy en ese camino. Así que cortito, le quería dar muchas gracias al Señor y a este grupo maravilloso donde vivo la presencia de Dios. Y bueno, y que todos somos sus hijos, ¿no? Que estamos en el mismo nivel y hacia el mismo camino a imagen y semejanza de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por bendecirnos con el testimonio que Dios está escribiendo en sus corazones. Vamos a tomar un momento para disponernos a que Él actúe en nosotros. Este tiempo es un tiempo divino porque no se trata de que proceses intelectual o sentimentalmente cosas. Eso ocurre en el ámbito humano, donde los seres humanos están operando basados en lo que perciben y reaccionando y demás, sino vamos a vivir en nuestro espíritu no solamente la presencia de nuestro Padre, sino su servicio, su ministerio. Y esto requiere sencillamente que, número uno, le creamos que Él es quien Él dice que es, y dos, que le recibamos para que Él haga en nosotros, aquí adentro, lo que solamente Él puede hacer. Padre, gracias por estar presente. Antes te percibíamos entre nosotros, pero estamos aprendiendo a no solamente percibirte, sino a tenerte en nosotros y a vivir contigo en nuestro espíritu. Gracias porque estás renovando nuestro entendimiento con la comprobación de tu poder, de lo que tú eres capaz de hacer en nosotros. Y porque estás manifestándote desde nuestro corazón hacia afuera, y vemos cómo tu presencia en nosotros bendice, hace bien a los que nos rodean. Gracias porque no importa qué tan terrible sea el punto de inicio, donde empezamos a creerte, tú eres poderoso para transformarlo todo. Y conforme cada uno aprendemos a vivir creyéndote, tú cumples tu promesa. Gracias por este tiempo, esta sesión, este ágape en el cual venimos a escucharte. Háblanos, Padre, con toda claridad y habla tu vida a nosotros en las palabras eternas que has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues qué hermoso es ser la evidencia de Dios, del invisible, hecho pragmáticamente visible en lo que Él está haciendo en ti. Vamos a permitirle al Espíritu Santo abundar en la comprensión del contraste entre el pacto que rige la existencia humana y el pacto que rige la relación eterna que como hijos nos es dada, y la importante transición que cada uno necesitamos aceptar vivir, porque es una transición absoluta de existencias, y vamos a
a la Escritura, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 3. Te invito a que siempre tengas contigo acceso a la Escritura. Voy a leer aquí algunos versículos. ¿Cuál dijo? 2 Corintios capítulo 3. Gracias. Voy a empezar con el versículo, vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a tomar todo este capítulo, aunque recuerden, por favor, que los capítulos y versículos es un sistema de organización que está superimpuesto, pero no necesariamente son divisiones que el Espíritu Santo indicó, ¿de acuerdo? Pues nos sirven de referencia para encontrar un lugar, pero nunca percibas la escritura de esa manera. Son tomos completos con contenidos que el Espíritu Santo te va a guiar a recibir. Y el chiste de lo que está escrito en papel es que sea solamente un repositorio que el Espíritu Santo usa para luego escribirlo en tu corazón vía la presentación a tu mente. Recuerda los artículos del pacto. Estamos aprendiendo a vivir el nuevo pacto, el pacto eterno, y dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón y seré tu Dios. Hasta ahí vamos entendiendo las acciones divinas que nos favorecen, que nos bendicen. Bueno, la Escritura contiene lo que Dios quiere hacer realidad en nuestras vidas, pero Él tiene que presentártelas porque sin tu consentimiento, sin tu acción de creerle, comprometido a cumplirlo en tu vida, pues no va a suceder. Pero la vivencia prometida no es que se te aclaren las cosas en tu mente, sino que queden escritas en tu corazón. Y cuando nos queda claro eso, entonces pues vamos a enfocarnos en que eso suceda, y conforme le permitimos a Dios hacer eso, vamos a vivir de su poder, de lo que Él ha establecido en nosotros. Bueno, y escuchemos aquí, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendaciones de ustedes? Vamos a detenernos un momentito aquí. Porque esto habla de la acreditación que es esencial en el ámbito humano. ¿Quién eres? Y cómo nos identificamos, ¿no? Y esto causa que las personas nos acepten o nos rechacen, nos califiquen, nos ubiquen en cierto lugar en su valoración, etcétera, etcétera. Y estamos acostumbrados a vivir dentro de ese esquema. Y eso nos limita. Muchos nos hemos aceptado dentro de un marco, ¿no? Y ese marco, si pusieras un cuadro que tiene 10 cubículos y 10 cubículos, 100 cubículos en total, y dentro de eso ubicas un montón de definiciones, ¿no? Logros económicos, logros educativos, legados sociales, culturales, esto, aquello, lo demás. Si te ubicas en escalas de 10, pues podrías, estoy hablando de hacer algo imaginario, podrías ver cómo te ubicas, ¿no? Dentro de la sociedad, de cómo te contrastas con personas y demás. Ese esquema, si vas a ser hecho hijo o hija de Dios, tiene que ser destruido.
para que puedas aceptarte en la realidad divina. Y este es el esquema que el joven rico, ¿recuerdan al joven rico que vino con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos, porque le está hablando dentro de su esquema. Y el muchacho le dice, ¿cuáles son? Y él le dice, pues, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho se checa en el esquema y dice, pues eso yo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús entonces le dice, bueno, te falta una cosa. Toma todo lo que tienes, véndelo y regálaselo a los que no tienen y ven y sígueme. Esto representaba el rompimiento de ese esquema. Y recuerda, donde está tu tesoro, ¿qué pasa? Allí está tu corazón. Entonces, para vivir la vida divina en la plenitud de Dios, Dios tiene que reubicar mi tesoro. Él no dice que ya no voy a tener tesoro, todo lo contrario, va a abundar, pero tiene que estar ubicado en el lugar correcto. Y Jesús fue al punto clave de lo que ese muchacho se consideraba y le dice, despójate de eso para que puedas venir conmigo. Y el muchacho no pudo, ¿sí? Y se fue. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o a necesitar credenciales o a que ustedes nos recomienden. Vamos a seguir viviendo en ese esquema. Y luego dice, nuestras cartas o la evidencia de quiénes somos son ustedes, escritas en nuestros corazones. Pon atención. Escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo evidente, siendo manifiesto, que cada uno de ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esto sirve la mesa de hoy. Porque nos presenta los dos ámbitos. Y en el desarrollo de esta escritura vamos a ver contrastes. Y vamos a tomar decisiones cada uno. Vamos a permitirle al Espíritu Santo confrontar nuestros corazones. ¿Dónde me veo? ¿Dónde me ubico? Y dónde estoy operando mi existencia. Entonces, donde todavía me identifico basado en el esquema humano y me valoro allí y estoy tratando de construir eso todavía. Algunos llevamos muchos años invertidos en tratar de llegar a ser alguien, de lograr cosas. Y muchos, el ser humano que es abierto a la idea de una relación con Dios en el esquema humano divino, recuerda que eso existe. Eso es la religión. Pues concibe que el lugar de Dios, en el papel de Dios en esa relación es ayudarte a que tú construyas, a que tú logres, a que tú avances en tu superación, en esto y aquello. Y la Biblia y toda la Escritura se interpreta dentro de ese contexto. Pero como vamos a ver en este día, eso no es para nada lo que
es la propuesta divina. Debido a que eso es un estado, esa existencia constituye un estado de maldición, no de bendición. En el esquema humano, la bendición se percibe como la intervención de Dios para ayudarte a que estés un poco mejor. Y por eso cuando alguien tiene algún tipo de avance económico, dices, ¿cómo estás? No, Dios me ha bendecido mucho. Sí, eso es como se concibe. O tienes un momento de escasez, ¿no? De pérdida económica. ¿Cómo te va? No, pues es que no sé por qué Dios no me está bendiciendo. Entonces, todo es medido dentro de este esquema que rige la existencia humana, pero que no tiene lugar en el nuevo pacto. Y por eso es que ahora Dios nos dice, mira, esto ya no va a ser escrito exteriormente, sino va a ser hecho en las tablas vivas de tu corazón. Y no es escrito por hombres, sino es escrito por el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y empiezas a ver el contraste entre lo que el hombre hace y lo que solamente Dios puede hacer. Seguimos leyendo, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Vas viendo los contrastes? Entonces, pero antes de irnos a la parte inferior de esta porción que acabo de leer, vamos a quedarnos en este asunto de la competencia. No que sea yo, lo voy a personalizar, competente por mí mismo para pensar algo como de mí mismo. Párate allí. Esto es un rompimiento definitivo con el estado de maldición que te heredó Adán. Recuerda, cuando estuvimos viendo en la sesión anterior la historia de los pactos, el primer pacto y el que no estuvo, déjese guiar por el Espíritu Santo y seguramente te va a guiar a ir a ese registro que está en YouTube, en el canal de estos ágapes, y invierte tiempo en escuchar a Dios en relación a esta historia de los pactos, porque es muy importante tenerla presente y tener claridad. Hay muchas cosas que Dios va a estar usando en tu vida para cumplir su pacto contigo, que necesitas tener referencias, necesitas tener el precedente histórico, porque es el testimonio de Dios. ¿Cómo se ha comportado Dios con quién? ¿Por qué? Cuando Él creó al hombre, lo creó y lo bendijo. Ese fue el pacto de bendición. ¿Sí? Y ese pacto se caracterizó en el hecho de que el pacto de bendición establece que tú vas a vivir del bien que Dios es capaz de hacerte. Eso es bendición. La condición es no elijas el mal. Quédate aquí. Era todo. Y Adán y Eva decidieron romper el pacto de bendición y dieron origen
al estado de maldición que define, que enmarca y que gobierna a la raza humana, a su descendencia. ¿Sí? Entonces, ese estado de maldición no se rompe hasta que entras al nuevo pacto. Hay un montón de otros pactos aquí en medio, pero el nuevo pacto es el pacto que te saca de ese estado de maldición. Bueno, el pacto de maldición, que es el rompimiento, perdón, del pacto de bendición, la entrada de la maldición, estableció la diferencia. Ya no vas a vivir de la capacidad de Dios para hacerte bien, ahora vas a vivir de tu propio esfuerzo. ¿Sí? Entonces, cuando aquí se nos dice, no que sea yo competente por mí mismo para pensar algo como de mí mismo, sino que mi competencia proviene de Dios. ¿Ves el cambio? Ya no tengo que vivir de lo que yo soy capaz de hacer, de lograr, de pensar, de asegurar, de proteger, de crear, etcétera, 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 sino que ahora voy a vivir de la capacidad de Dios. ¿Cuál crees que es mejor? Bastante obvio, ¿verdad? Pero esto es para que cada uno decidamos vivir esa transición. Porque venimos con un arraigo total a vivir de nuestra capacidad. Y por eso cuando enfrentas algo, la primera reacción innata es, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Y las cosas que para lo cual te crees competente, pues sí te traen un nivel de carga, de estrés, pero no te rebasan. Pero cuando enfrentas algo para lo cual no tienes competencia, ¿qué te pasa? Estás viviendo la maldición de tener que usar tu competencia. Y por eso en la lógica humana es, Dios mío, ayúdame. Pero en el nuevo estado, allí no cabe esa lógica, porque no vives de tu competencia. Entonces, cuando enfrentas algo, es cuando estés arraigado, así como hemos estado arraigados en la maldición, ahora sí vamos a estar arraigados en la vida divina, nuestro proceso interior ya no va a ser ¿qué hago?, sino es, Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Ves el contraste? ¡Qué libertad! Jean estaba hablando de cómo se le movió el corazón, el tapete con algo, ¿verdad? Pues es lo mismo. Dios quiere decirte, espérame, déjame establecerte en mi poder, en mi capacidad comprometida contigo. Y esto es de lo que nos está hablando aquí. Mi competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, si vas a vivir la competencia de Dios, si vas a transicionar de maldición a comunión, porque no estamos regresando al pacto de bendición con Adán y Eva. El nuevo pacto te lleva a algo más grande. ¿Sí? El ser hechos hijos te lleva a algo más grande. Y es a poder vivir el ser uno con Dios. Y eso es el pacto de comunión. Es el nuevo pacto, es el pacto de comunión. Tú viviendo lo que Dios es, participando de lo que Él es en toda su plenitud. Ese es el compromiso. Bueno, no puede haber una mezcla, ¿sí? No vas a ser un híbrido entre humano y divino.
vas a ser hecho idéntico a Jesús. Y ya tenemos un fundamento para entender esto, cómo lo hace Dios por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Pues que Él destruye mi espíritu humano y me da un nuevo espíritu que Él engendra, que nace de Él, y por eso soy hecho hijo legítimo de Dios. No soy un añadido a su familia, soy nacido de Él, igualito a Jesús. Y por la renovación, que es de lo que se trata este ejercicio, de recibir verdad, pero el recibir verdad implica rechazar mentira. ¿Sí? No puedes, igual, no puede haber una mezcla. No estamos haciendo café con leche, café la mentira, leche la verdad, ¿no? Y la mezclamos y, pues a mí me gusta más café que leche. No, me gusta más leche que café. No, señor, rechaza esto para que puedas tener lo otro. Entonces, aquí estamos ante esas decisiones. Sigo viviendo de mi competencia y por lo tanto estresado, cargado, encerrado en las limitaciones humanas y buscando quién me ayude y cómo le hago, o acepto ser hecho libre de esa maldición, porque es una maldición. Cuando empiezas a vivir la capacidad de Dios, ¿qué peso, qué carga? No hay, o sea, nada. Porque Él te va a suministrar su capacidad al instante, ¿sí? En cada evento de tu existencia. Esto es práctico, es aplicable a tu día a día, en todo lo que eres. O vives la capacidad de Dios o tratas de no vivir su capacidad. Esa es la opción. Y se vuelve absurdo, por eso es la renovación del entendimiento, porque se vuelve absurdo. ¿Por qué voy a tratar de hacer esto yo? Y rechazar el que mi Padre me suministre su poder, me suministre su amor, me suministre su paz, su bondad, su mansedumbre, su templanza. O sea, no, es absurdo no vivir la capacidad de Dios. Pero hay un proceso. Ese proceso es la transición. Y es a donde el Espíritu Santo te va a llevar. La transición ocurre, para que también tengas esto claro, en estos 3 artículos del pacto que Dios está presentándonos, porque los demás son subsecuentes. Pero aquí está el fundamento. Pondré mi verdad en tu mente. Te voy a mostrar lo que ahora te corresponde, ¿sí? Porque recuerda, mira, la persona que está encerrada en el esquema humano, la verdad de Dios le dice su estado de maldición. Pero esa no es la verdad que Dios quiere que viva, porque sería un engaño decirle, pues ni modo, eso te tocó. No, la verdad es, de tal manera te amó Dios, que te dio a su Hijo, te lo dio, para que si tú le recibes y crees en Él, tengas vida eterna. Esa es la verdad completa. La verdad nunca te va a dejar a medias, porque eso convertiría la verdad en un engaño. Entonces, pondré mis leyes en tu mente. Te voy a presentar la verdad, para que tú, entonces, en cada paso hay una decisión que tomar. Yo te la muestro para cumplirla, te la propongo, tú la recibes y entonces podemos proceder a lo que sigue. Y lo que sigue es, ahora lo voy a escribir. Eso que te mostré, lo voy a escribir en tu corazón. Y si lo escribo en tu corazón, seré tu Dios.
Recuerda qué significa la palabra Dios, dador de vida y todas las cosas. ¿Sí? Entonces, hay un montón de conceptos que van a ser rotos en cada uno de nosotros para llegar a este proceso sencillo. Lo que Dios está escribiendo en mi corazón empieza a funcionar. Él operando su capacidad en mí, su capacidad de amar, su capacidad de ser paz, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios es. Entonces mi existencia es transformada porque estoy viviendo su capacidad. Eso en mí ya no va a funcionar estresado, sino va a funcionar poderosamente porque no es mi capacidad, es la capacidad de Dios. Él entonces me hace ministro competente de este nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Creo que es muy importante recibir verdad aquí porque este término ministro en el ámbito humano tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en el ámbito político gubernamental, hay gobiernos que en lugar de ser secretario de esto, dicen el ministro de esto. Es un término sinónimo a una oficina, a una investidura que representa que esta persona está en la responsabilidad de administrar estos servicios a los ciudadanos de una nación. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ministro, aunque humanamente la buena intención nunca funciona perfecto y a veces es completamente corrupta, pero eso es lo que el título define. En el ámbito humano religioso, ministro es un título de cierto nivel de autoridad eclesiástica. ¿Qué quiere decir ministro en el ámbito divino? Pues la explicación está dada en la Escritura, está en la carta de Pedro, donde dice que, no es Pedro, perdón, pero dice, no recuerdo ahorita el libro correcto, y alguien puede ayudarnos, pero dice que cada uno administre la multiforme gracia de Dios conforme le es dada. Porque todo lo que te es dado es para que fluya en ti, nunca para que se te quede a ti nada más. Por eso, por ejemplo, en Primera de Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjate en la trayectoria. Tú puedes empezar a vivir el amor de Dios contigo y es maravilloso que Dios te ame, pero todavía no le conoces. Con que Él te ame a ti nada más. Para que le conozcas necesitas permitir que Él ame desde tu corazón. Porque si no amas, no le conoces. Entonces te das cuenta del producto, tiene que ser completo. Lo que vives hacia los demás es donde conoces a Dios. Bueno, esto entonces te lleva a comprender, ministrar es una parte esencial de tu vida como hijo o hija de Dios. No es un título,
sino es una parte de ti. Ministrar es fluir lo que Dios está haciendo en tu corazón hacia los demás. Es normal, es parte de ser hijos de Dios. Todos, cada uno sin excepción, hechos ministros competentes, capaces, efectivos hacia los demás. ¿De qué? De un nuevo pacto. En otras palabras, tú y yo viviendo el nuevo pacto, ¿qué hacemos en nuestra relación con los demás? Y por eso hablamos de relaciones divinas. ¿Sí? Todas tus relaciones transformadas a relaciones divinas, particularmente con tus enemigos. ¿Sí? Porque es ahí donde se pone en despliegue completo la capacidad de Dios. Jesús dijo, mira, si saludas a los que te saludan y bendices a los que te bendicen, ¿en qué eres diferente a los demás? Pues está fácil. Pero si vas a ser hijo de mi papá, esto está en Mateo 5, 6 y 7, dice entonces, bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen y te difaman y te ultrajan, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, en tu espíritu. Ministro competente, ¿aceptas esa vivencia? ¿Sí? Que algunos traemos, a mí Dios no me llamó a ser ministro. ¿De veras? ¿Y dónde inventaste eso? No puedes ser su hijo y no fluir. Juan capítulo 15, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo, seas como yo soy. Entonces, ser un conducto, ser uno con nuestro Padre, como Jesús lo es. Jesús anduvo ministrando las virtudes divinas a todas las personas. ¿Y en qué resultó eso? En hacerle el bien a todos. Bueno, ahí tienes exactamente el ejemplo y la demostración de qué es vivir el pacto con Dios. En el proceso, si tu enfoque viene a ser eso, no nada más el enfoque egoísta del ser humano, dame, quiero, si yo estoy bien, no me importa cómo están los demás. ¿Sí? Eso no es la naturaleza divina. Si así fuera, pues imagínate, Juan 3:16 no existiría. Porque Dios hubiera dicho, pues, ni modo, ya se molar, pero yo estoy bien, yo sigo bien, no pasa nada, olvídate. La naturaleza divina es, no puedo olvidarlo, tengo que hacer lo que está en mi capacidad por ellos. Entonces, ¿qué hago? Aquí está la respuesta. Les doy a mi hijo para que tengan vida eterna. Y eso es un compromiso eterno de estarte dando esta vida, estarte ministrando, fluyendo, sirviendo, para que tú, ¿qué? Ministres. Hola. Veo que está el Espíritu Santo con un martillote, ¿no? Rompiendo cosas ahorita ahí. Pero qué bueno. Por favor, permítele poner en orden estas cosas en tu corazón. No es en tu competencia, no te está dando un título de nobleza sobre los demás. No. Es en su competencia, pero si Él va a hacer algo en ti, no se va a quedar atorado en ti.
necesita fluir y bendecir, porque es bendiciendo, haciendo el bien que Dios produce en ti, que eres su hijo. Para muchos esto implica una obra de Dios asombrosa que tiene que ocurrir, porque estamos encerrados en ser víctimas, estamos encerrados en tantas cosas, pero todo eso, Él se compromete a desbaratarlo para comprobarte que es Él en ti. Y cuando te atreves a vivirlo y lo compruebas una y otra vez, empiezas a transicionar, ¿sí? Muy bien, seguimos leyendo. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y da la razón, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora vamos a hablar de esa parte. Si aceptas ser ministro como parte natural de tu existencia todo el tiempo, en toda interacción con los demás que eres, ministro de Dios. Hola. Y un ministro competente, porque es la capacidad de Dios en ti. Pero aquí viene algo muy importante, porque vamos a verlo en más claridad en un momento, pero es muy importante tener esta declaración. No soy ministro de letra, porque la letra mata. Soy ministro del espíritu, porque el espíritu vivifica. Muy importante. ¿Ministro de qué? De vida. Estoy tratando con rebeldía, expresión o manifestación de muerte en una persona, con necedad, con toda la naturaleza humana. Es un problemón. ¿Qué tengo yo? Vida. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Nunca tienes que seguir preguntando lo que es obvio. ¿Qué quiere Dios con esta persona? Darle vida. Pero darle vida. Con eso lo arreglamos. ¿Cómo te está arreglando a ti? Dándote vida. Ahora te toca vivir con Él lo que Él está viviendo contigo. Entonces, fíjate lo que eso va a hacer en ti. Tu verdadera transformación ocurre no solo cuando Él alivia lo que te está destruyendo ahorita, sino cuando Él te hace participante de lo que Él es hacia los demás. Ser ministro de letra, eso lo conocemos desde nuestra infancia. Hey, no hagas por esta razón. Si haces, te castigo. Si haces, te doy esto. Son las premisas del viejo pacto, un pacto meritorio. Aquí está la ley, el que la cumple tiene estos beneficios y el que la rompe tiene estos castigos. En la ley del viejo pacto hay castigo. Vamos a entrar a ver esto en los siguientes versículos. Pero no somos ministros de eso. Yo me arrepiento y seguiré haciéndolo de toda mi participación en el ministerio de muerte, donde por ignorancia me presté a ministrar letra. Letra es todo lo que le dices a alguien
particularmente cuando usas la Biblia para hacerlo, con el fin de que ellos lo hagan en su capacidad. Por eso la letra mata, porque es que no sabías que Dios quiere que hagas esto. No, pues no sabía, pues ahora ya sabes. Ahí te ves. Y le echas encima la carga a la pobre persona que estaba mejor sin saber, te lo digo. Si no va a entrar a la vida, mejor que no sepa. Porque eso de que sepa y no entienda lo que Dios ha hecho a su favor, sino que lo ciñas con la carga de obedecer mandamientos, es la peor maldición de todas. Pero ¿saben que eso se lo estamos haciendo a los niños? Es que tienes que obedecer, es que tienes que aprender a esto, es que tienes que aprender a aquello. ¿De veras? ¿En qué capacidad le estás pidiendo que haga qué? Ministros de vida. Es completamente diferente. Porque es permitirle a alguien probar de lo que Dios es capaz. Zaqueo había crecido escuchando a los ministros de letra. Y en el concepto de todos esos sacerdotes y ministros de letra, estaba condenado. Era un desperdicio humano, era una lacra. Lo odiaban porque no había vida en ellos. ¿Te das cuenta? Es muy fácil decir, no, es que aquí dice y te tienes que someter. Lenguaje de esclavos. Y si no cumples, te expulsamos, le dijeron al ciego. Y al que fue ciego, que ya no era ciego. Y él les dice, señores, nunca me ayudaron a nada, yo no los necesito. Yo era ciego y su letra nunca me dio la vista y ahora veo. Y lo expulsaron. Y Jesús viene a ministrarle más vida y le dice, no le hagas caso a eso. A mí tampoco me recibieron. Sí. Zaqueo había crecido porque en la escuela israelita, pues tu escuela era la ley. Aprendías a leer los mandamientos, aprendías, la cultura era obediencia a la ley. Letra, muerte. Zaqueo la evidencia de ello, los sacerdotes también la evidencia de ello. No hay mayor evidencia de un estado de muerte que el ser un predicador de maldición. Viene Jesús, ministro de vida. Su interacción con Zaqueo produce todo lo contrario a todos los años de estar oyendo letra. Lo toca aquí adentro, no con un dedo condenador, no con una demanda sobre su vida, sino con una oferta de perdón, de paz, de amor. De aceptación, de esperanza, de misericordia. Zaqueo se abre. ¿Y qué le pasa adentro? Esa estructura de maldad que lo gobernaba, que lo hacía ser quien él había sido, se rompe.
y se manifiesta la obra de Dios en su corazón. Señor, ya no puedo. Ya no puedo seguir siendo quien fui. Ya no puedo seguir robando, ya no puedo seguir extorsionando, ya no puedo seguir siendo el hombre que he sido. Todo lo que he robado, lo voy a regresar con intereses y un poco más. Y lo demás de mi fortuna la doy a los que no lo tienen. Ministro de vida. ¿Ves a lo que te invita tu papá a vivir? Entonces, tenlo muy presente. La letra mata. El espíritu vivifica. Vamos a avanzar un poquito más, nada más. El tiempo va corriendo demasiado rápido en este ágape, pero quiero llegar aquí. Voy a leer el resto del capítulo. Vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo quiera darnos para llevarnos a una decisión muy importante. Dice, va a hacer una comparación entre los ministerios y dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, está hablando de la ley dada a Moisés y está designando el ministerio de Moisés como un ministerio de muerte. ¿Ya lo viste? ¿Por qué? Pues porque esos mandamientos no vivificaban, sino imponían reglas que había que cumplir en la capacidad humana. Si ese ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria o con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Segundo, porque si el ministerio de condenación, segunda designación del viejo pacto, ministerio de muerte, ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Qué contraste, ¿no? Condenación, justificación. Polos opuestos. Y vamos a pasarnos al versículo, perdónenme, creo que es el 12. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Por favor, escuchen esto. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Has vivido esa experiencia de embotamiento del entendimiento? De hecho, ahí vivíamos, ¿no? Es parte de la condición humana. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a considerar la propuesta de Dios hoy. Él te ha llamado a participar en quien Él es. ¿Sí? Cuando Jesús se explica a sí mismo, cuando Él se identifica, y empezamos con eso, ¿verdad? Vamos a continuar valiéndonos de recomendaciones y credenciales y etcétera, o vamos a vivir la identidad divina. Cuando Jesús se identifica, Él dice, ¿me ves a mí? Ves al Padre. Yo y el Padre somos lo mismo, somos uno. Por supuesto que eso es completamente ilógico, irracional en el contexto humano. Pero en la verdad divina esto es absoluto. Y es a eso precisamente a lo que somos llamados. Entonces, el que acepta vivir este pacto, el pacto es el proceso del cumplimiento de esta promesa, hacerte idéntico a Jesús. Dios va a cumplirlo mostrándote la verdad que Él quiere hacer realidad en ti. Y cuando lo haces, Él lo va a escribir en tu corazón. Lo que Él escribe nunca lo tiene que reescribir. Pero el proceso de escribir lleva implícito el destruir lo que ha estado escrito en tu corazón, para que no haya mezcla. La verdad y el engaño no coinciden, nunca coinciden. Es imposible que coincidan. Siempre divergen, van en direcciones contrarias. Y todo el engaño que ha habido en tu corazón, que por ejemplo el engaño de que Dios demanda que tú le cumplas, que tú le agrades, que tú... Eso es letra y eso mata. Ese engaño tiene que ser removido para que tú puedas participar de su competencia. El nuevo pacto es todo lo que Dios es capaz de hacer en ti y contigo. Conforme le permites hacer ese trabajo, remover engaños y escribir en tu corazón, esa escritura funciona porque te hace operar en sincronía con Él. Cuando Jesús vive algo, en Él esto funciona perfecto. No hay nunca una desviación de este maravilloso evento espiritual de comunión. Fíjense. Jesús enfrenta una situación
su raciocinio es que todo lo que venga a él, el Padre lo tiene preparado para vivirlo con su Hijo. ¿Sí? Entonces en Jesús nunca hay ¿y ahora qué hago? Ay, caray, eso es ilógico, eso es irracional, es como la peor locura que se le pueda ocurrir. En él lo que ocurre es, Padre, ¿qué tienes preparado para mí? ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús lo dice. En Juan capítulo 5, él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Entonces, Jesús en su espíritu lo que vive es esta aventura, esta expectativa maravillosa de ¿qué va a hacer mi Padre? ¿De qué se trata esto? Padre, ¿qué? Y el Padre le muestra. Acto seguido, Jesús participa de lo que el Padre quiere hacer, porque todo lo que el Padre quiere hacer no lo hace por su cuenta. Todo lo que el Padre hace, lo hace con el Hijo. Juan capítulo 1 dice, hablando del Hijo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así como el Hijo no hace nada sin el Padre, así tampoco el Padre hace nada sin el Hijo. Ahora, ya no hay nada más un Hijo. Hola. Ahora tú y yo somos hijos. Y nuestro Padre quiere hacer exactamente lo mismo. Pero tiene que arreglarnos aquí adentro para que ocurra lo mismo en nuestro espíritu. La vivencia en maldición es, ay, Señor, ¿qué hago? La vivencia en el pacto es, Padre, ¿qué vas a hacer? Y lo que el Padre va a hacer no solamente te incluye a ti, porque Él te hace un ministro competente del pacto vivificante hacia los demás. Entonces, todo eso que te rodea el día de hoy, que has estado interpretando y procesando en muerte, en maldición, en incompetencia, en incapacidad, hoy eres invitado, invitada, al igual que yo, a vivirlo en la capacidad de Dios. Y para eso, cada uno tenemos que permitirle a Él transformarnos aquí adentro, porque esa es la promesa final. Dice, por tanto, nosotros todos, pudiendo vernos en el espejo que Jesús es, con toda claridad, ¿cómo eres Jesús? El Espíritu Santo te lo muestra. Y cuando ves por el Espíritu Santo cómo es Jesús y aceptas vivirlo, eres transformado en su semejanza. Porque se trata de que ocurre en ti lo mismo que ocurre en Él. Y se vuelve bien, bien, bien sencillo porque siempre se trata de lo mismo. ¿Sí? Todo lo que ocurre se trata de que Abba te muestre lo que Él tiene preparado para que tú lo vivas con Él y Él se manifieste desde tu corazón y bendiga, haga el bien. El próximo evento es lo mismo. Hace berrinche el niño. Abba quiere manifestarse al niño. Hola. El niño puede ser de 5 años o de 50. Pero ¿qué va a vivir tu espíritu? Entonces, hoy,
es maravilloso que nuestro Padre nos traiga aquí a este punto de decisión. Esto es algo tan importante en el corazón de Dios, que puedes ahora empezar a ver cómo Él se ha invertido desde la eternidad en cumplir esto, en prepararlo todo para que esto pueda darse, para que esto suceda. Bueno, pues está en tus manos, en tu poder, en tu autoridad, el permitirle trabajar en ti. Y conforme Él avance, el producto en ti va a ser descanso. Vas a descansar de tus obras, vas a poder descargarte de todo ese afán que te carga. Se va a borrar de tu corazón. Es que yo tengo que hacer, es que yo soy responsable de tantas cosas. Es que, no. Yo tengo el privilegio de participar en lo que mi Padre tiene preparado para mí el día de hoy. Esta verdad está resumida en las palabras escritas en Efesios 2:10. Lo voy a personalizar, dice, porque soy, y se lo voy a decir a Dios, porque soy hechura tuya. Tú me hiciste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparaste de antemano para que yo camine en ellas. Nuestra vocación, ser ministros de un nuevo pacto en la competencia de Dios. Y esto va a detonar algo asombroso en tu corazón. Porque por el Espíritu Santo vas a empezar a ser invitado, invitada a reinterpretar, a reentender tu contexto, tus relaciones, tu comunidad, incapacidad. Pues, ¿yo qué puedo hacer? Porque eso te lo dice no solamente la persona que no tiene ni un quinto, te lo dice también el más rico. Pues, ¿yo qué puedo hacer? Todo el dinero del mundo no sirve para arreglar esto. Te lo dicen los presidentes de las repúblicas, te lo dicen los reyes, te lo dice quien sea. No puedo. Para empezar a operar lo que Dios es capaz de hacer. Cuando escuchamos el testimonio de Dios, por ejemplo, en lo que compartió María Sol hace rato, ¿qué está ocurriendo en su entorno? ¿De dónde? De aquí adentro hacia afuera. Dios es capaz. Y ese divorcio que hemos permitido entre Él y nosotros, de decir, no, pues sí, Dios lo puede todo, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Ves qué ridículo suena eso ahora? Cuando lo que Él quiere es poder contigo. De eso se trata, lo que te rodea. ¿De qué es capaz Dios de hacer? Ahora, finalicemos con esto. Nadie se engañe o se confunda. Porque nada de esto va a operar si primero no le permitimos a Él limpiarnos de toda contaminación aquí adentro. Un sencillo ejemplo. Una relación difícil de pareja, de padres, hijos, de ámbito laboral, de lo que sea. Y tú escuchas esto y dices, pues entonces ya sé cómo se van a arreglar las cosas, porque el contexto humano es cómo arreglo lo de afuera para estar bien por dentro.
Y tratamos de forzar las cosas para que los de afuera cambien. Y estamos queriendo ocuparnos en lo externo. No funciona así. Por favor, ten claridad. Se trata de lo que vive tu corazón y fluye hacia afuera. ¿Sí? Cuando ante lo humano tu corazón viva lo divino y fluya, el impacto hacia afuera sucede. No al revés. Y por eso hay situaciones que persisten en nuestras relaciones, porque seguimos enfocados en que cambie lo de afuera y no estamos ocupados en lo primario. Lo primario es: busca primero el reino de Dios aquí adentro, en ti, que funcione la naturaleza divina aquí adentro. Y eso es sencillo, porque no sucede en tu capacidad. Entonces el aprendizaje es sencillo porque se trata de a quién le das paso. Te echas el paquete, en práctica hiciste a un lado a Dios y su capacidad. Y decidiste tomar el paquete en tu capacidad. Pues es un fracaso garantizado. Rehusas tu capacidad para recibir la suya, Él empieza a operar. Tu expectativa no está en cuándo va a cambiar lo de afuera, sino en qué va a fluir de mi corazón hacia afuera. Eso es donde debe estar tu expectativa. Y allí va a haber procesos divinos que requieren que haya desarraigos y limpieza. Y qué bueno, vive eso. Pero a cada paso va a ser un proceso de amor, va a ser un proceso de vida, no va a ser un proceso lastimoso, sino vivificante. Y conforme eso empiece a funcionar y empiece a fluir hacia afuera, ahí viene. Y no tengas la expectativa de que sea algo mágico, que la persona viva la paz que hay en ti, la pruebe y ya, todo se arregle. No, eso es una invitación a esa persona de que se preste a vivir el mismo proceso que tú estás viviendo. Zaqueo lo aceptó, pero muchos rechazaron a Jesús. ¿Y qué vive Dios ante el rechazo? Amor. Padre, gracias, porque te ha placido. Y de ahí ha nacido todo esto, de tu placer, de nada más porque tú lo has querido así, amarnos hasta lo sumo. Y hoy nos abres más el entendimiento de cómo operas tu pacto en nosotros y nos invitas a venir a un absoluto arrepentimiento de nuestra capacidad que produce acciones de muerte. La letra mata, para vivir exclusivamente de la tuya. Y eso requiere que tú hagas un gran trabajo en nosotros, que nos desarraigues de toda la naturaleza humana que vive de su propia capacidad y nos arraigues en ti. Y para ello tú eres más que capaz. Gracias por ser claro a nuestros corazones y por mostrarnos los pasos inmediatos que nos invitas a tomar
para permitirte a ti hacer el trabajo que resulta en la manifestación de tu vida fluyendo hacia afuera de nosotros. Para que fluya tiene que abundar en nosotros. No usas una bomba de extracción para sacarnos lo que no tenemos. Nos inundas. Es como destapar un manantial poderoso que salta y fluye para vida eterna. Y eso es lo que quieres finalmente hacer de cada hijo, de cada hija. Una fuente que salta para vida eterna. Gracias, Padre, por tan maravilloso llamamiento y por mostrarnos hoy que tu trabajo nos constituye ministros competentes de vida eterna. Gracias por cada corazón dispuesto y por la fe que nos permite tener la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que aún no vemos, porque tú eres fiel y poderoso para cumplir tu compromiso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, qué maravilloso el vivir esta obra de Dios para hacernos ministros de vida. Si hay un tiempo en que la vida necesita fluir, es ahora. Y los dejo con estas palabras de Isaías, de Dios en Isaías, escritas por Isaías en el capítulo 60, donde él dice, levántate. Y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor se ha posado sobre ti. Y luego te dice en qué momento ocurre esto. Dice, porque cubrirán tinieblas la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Aceptas? Entonces, ocúpate de vivir fe, de permitirle a Él hacer lo que Él es capaz en ti. Cada vez que viene el enfoque o la provocación, a que te enfoques en lo externo, esos son dardos de fuego, son provocaciones del enemigo para que tú actúes en tu capacidad, para que tú hagas algo. Es que tengo que hacer algo. Y eso habla de que ese engaño todavía está operando en tu corazón. No, tú no tienes que hacer. Cada vez que yo hago algo, en efecto he rechazado lo que Dios tenía preparado para que yo viviera de Él. Cada vez que yo hablo mis palabras, le he negado a Él darme sus palabras. Cada vez que hago mis obras, le he negado a Él hacer las suyas. Entonces igual, conforme Él me transforma, se vuelve absurdo esa elección. Ya no. Porque cada vez que elijo vivir su capacidad
y Él me da sus palabras, o Él me conduce a la práctica de sus obras y Él las hace conmigo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Veo la bendición siendo comunicada a los que me rodean. Y pueden ser mis hermanos en la familia divina o seres humanos que todavía no le conocen. No importa. Él quiere impartirles vida a todos. Seré tu Dios. Quiere decir, voy a estarte dando mi vida constantemente. Maravillosa familia. Bendiciones. Por favor, recuerden y compartan sus testimonios a las 12 del día en estos ágapes. Hemos movido el horario para abrir ese tiempo de 12 a 12:30. Es un tiempo maravilloso que les corresponde a ustedes venir a ministrar, venir a fluir lo que Dios ha hecho. Mi hermano Ramón, me gozo en verte. Estuvo confrontado por el COVID, su cuerpo físico, pero tu espíritu no, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Ya el espíritu estuvo ahí siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Maravilloso. Nos gozamos en verte y tengamos presente, por favor, a nuestros hermanos en todas las diferentes situaciones que enfrentan. Hay una carta que circula con la lista de situaciones que están sometidas para intercesión. Si no te está llegando, por favor, contacta con Juan Pablo y él te la hará llegar. Te añadirá la lista para que tengas conciencia de las oportunidades que tienes de participar intercediendo en fe por nuestros hermanos en sus diferentes retos y desafíos. Siempre tenemos miembros de la familia divina enfrentando situaciones que requieren nuestra participación y cada uno es guiado a participar en las diferentes maneras que Dios va a ponerle. Participa. Sea un miembro responsable de la familia divina como ministro de vida. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, bye. Bye, 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 bye. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ágape.